5, 4, 3, 2, 1. Hola a todos, bienvenidos una vez más a tu canal de parapentes, donde traemos otro análisis de una incidencia. Concretamente, esta serie de plegadas consecutivas que tuvo nuestro amigo George Burke Zimmerman y, como siempre, Raúl Rodríguez la analizará parte por parte y nos comentará qué ha pasado, si ha hecho bien o no y qué es lo mejor que podíamos hacer en el caso de vernos en una incidencia como esta. Por supuesto, ni que decir tiene que lo mejor es hacer un zip y por eso no aconsejo a nadie que se ponga a probar este tipo de cosas por su propia cuenta y riesgo. El ver este tipo de vídeos sí que nos vale para guardarlos bien en la mente, llegar más reforzados al curso SIG y así será más sencillo que nos salgan mucho más pronto las resoluciones de las incidencias en vuelo. Sin más preámbulos, comenzamos. Lo frena, lo mete en pérdida, la vela quiere volar, abate y él frena. Por suerte al final la vela se infla y se da a volar. Bueno, lo primero, el plega frontal, casi la vela entera queda una punta abierta, entonces la vela se destensa mucho cuando está así toda plegada. Si frenamos demasiado, sobre todo frontal, porque si es de un lado y freno ese lado no se va a meter en pérdida, pero cuando es toda la vela entera plegada, si yo bajo las manos aquí, en cuanto se abra, está en pérdida. Entonces lo suyo es frenar un toque y soltar. Nunca mantener. Vale, Raúl, si tenemos en cuenta de que este hombre está en la situación del Campeonato de España que había hasta más 9, a lo mejor él estaba en un más 7 y en mucho movimiento y mucho meneo, ¿influye también? Eso influye, pero bueno, lo que se mete en este caso es por demasiado freno. Luego ya en todas estas acciones, en todo lo que ocurre, la turbulencia no va a afectar mucho. Más que nada, ¿no? Si le plega y casi que ni frena, se hubiera abierto y ya está, ¿vale? Hubiera hecho plegar y abrir. Pero en esa acción, él ha bajado los mandos hasta abajo. Si en ese momento yo estoy así con la mano abajo, justo cuando abre, ya está en pérdida. Entonces, el bombeo que haga tiene que ser un pum. Tiene que ser solo tirar y soltar. No puedo mantener aquí abajo en ni un momento. En el momento que mantengo aquí abajo, aunque sea un segundo, la estoy metiendo en pérdida. Entonces, los frenazos o los pum para abrir las plegadas, el lateral sería así y la frontal aquí. Pero si yo mantengo aquí o aquí, enseguida lo voy a meter en pérdida. Pero la cosa es esta, una vez que entra en pérdida, la vela se infla enseguida y abate para salir a volar. Cada vez que abate, él la sujeta así, pero cada vez que abate, la frena más. O sea, la vuelve a meter en pérdida. Se va para atrás, suelta. La vela abate, vuelve a frenar. No la deja volar. Realmente hay que frenar, pero una vez que la vela deja de avanzar, de abatir, levantar las manos y dejarla volar. Es lo mismo que la plegada. Si yo freno y mantengo aquí abajo, se va a meter en pérdida. Pues una vez en pérdida, si yo no levanto las manos y la dejo volar, no va a salir nunca de la pérdida. Siempre va a volver a entrar. Vale. Entonces es mucho freno, sobre comando todo el rato, de un lado, de otro. Necesitaría mejor un curso SIG más de uno, ¿no? Bueno, estas velas son difíciles de pilotar, sobre todo en pérdida. No están diseñadas para hacer pérdidas. Marcha atrás. Bueno, cuando se hace un zip no se hace con ese tipo de velas, ¿no? Entonces no se puede... Pues sí, se puede, pero por ejemplo la pérdida, no, seguro que no. Esta vela de cross en pérdida son bastante difíciles de controlar y sobre todo para aprender no es lo suyo una vela así. Entonces si hace un curso zip y no estás haciéndolo con tu vela, te vas a encontrar después, aunque haga el zip con otra vela, un marrón en tu propia vela.
Ya, pero eso es que son dos tipos de vela y dos tipos de cosas. Pero te puede ayudar el haberlo hecho con otra vela para luego... Claro. Lo suyo es aprender, como aprendemos cualquier deporte y cualquier cosa, Por lo básico. con lo más fácil, Y luego para ya. aprender los movimientos. Vale. Una vez que tenemos los movimientos, ya, si aumentamos el nivel de la vela, pues será diferente el pilotaje, Pero más cerca de lo mejor estás. la base, Ujú, que sería entender el movimiento del penduleo ujú. y todos los cabeceos. Como que en el sí lo que más me enfoco en que entiendan es frenar esa batida. Que al frenar esa batida va a servir para salir de una barrena que nos trepa y frenamos. Para esto, la pérdida, cuando abate, entender hasta dónde puedo frenar y soltar. Entonces, lo primero y principal es frenar esta batida, provocar abatidas y frenar. Lo siguiente será usar el cuerpo para que la vela se incline a un lado y a otro. Y luego ya, hacemos plegadas, hacemos bandas B, pero la base es lo dinámico. Serían winovers, delfines y barrena espiral. Justo lo que, aquí ocurre también, ¿no? Mientras vamos pilotando con esta vela. Con esta vela se puede hacer todo eso, todo lo dinámico. Nada, la cosa sería que la frena mucho, sobrecomanda, la vela intenta volar, hasta que en un momento en la que abate, suelta mandos y la vela ya se infla y sale a volar. Pero hasta que no levanta las manos y la deja volar, pues la vela sigue en pérdida. 4 o 5 abatidas ha tenido así.